La lucha, la bandera, el mago para eslogan, la magia todo crea. No quiero hallar respuestas, quiero más preguntas. Sean todos bienvenidos a esta cuarta entrega de la segunda temporada de tu podcast Luchar es Educar. Hoy el tema es importante e interesante. Hablaremos de algo que es fundamental para los emprendedores, para quienes sea que sea tengan a su cargo algún personal, alguien de su organización, y también incluye a los autoempleados que de repente como que se quieren salir, piensan que son un caso aparte. Sin embargo, no hay nada más falso que eso, derivado de que las herramientas de liderazgo también tienen que ver con ellos, con esos autoempleados que piensan que no tienen a nadie a cargo, pero que su entorno los obliga a adquirir estas herramientas. Vamos a hablar de las habilidades fundamentales para poder mejorar y liderar a los demás. Si les suena conocido o si han escuchado esta frase, es porque nos estamos basando en un famoso libro ya, un clásico ya de liderazgo, que se llama El Libro Negro del Liderazgo. En resumen de este libro, trata de que el liderazgo es sencillo y directo, que por tanto deberíamos ignorar aquellos mitos que nos hacen creer que esto es complejo y que también es digno únicamente de grandes personalidades o de personas que realmente serían importantes para poder ser nombrados líderes. Eso es un mito y el libro nos ayuda a comprenderlo. Así es que también vamos a poder eliminar ese mito de que los líderes nacen o se hacen. Sobre todo en esta parte en donde nos dicen que un líder ya viene con un ADN que tiene por sí su esencia como para ser líder ante los demás, cosa que no necesariamente es cierta. Cualquiera puede aprender a ser un buen líder o un líder, simplemente lo importante es que haga ese esfuerzo por adquirir y desarrollar ciertas habilidades que son necesarias para poder guiar a otras personas, y puedes seguir algunas reglas básicas. Yo personalmente nunca he dicho que hay reglas para el liderazgo, no me gusta esa parte, basarme en que hay reglas para poder liderar. Sin embargo, sí hay algunos pilares de los cuales también vamos a hablar aquí. Y esto, bueno, nos resume el libro que debemos eliminar las ambigüedades, ser justos y ser positivos. Ellos lo enmarcan como reglas, nosotros lo trataremos como pilares. Y bueno, en esta lección, o la lección más importante que este libro nos deja, es que ya de alguna manera se ha convertido en un clásico en la materia, porque la lección más grande que nos deja es que es el liderazgo, es decir, esta habilidad para obtener grandes resultados personales e incluso organizacionales por medio de los demás. Y cuando hablamos por medio de los demás, retomamos de algunos capítulos pasados toda esta parte que hemos comentado de aprovechar los recursos de otras personas, es decir, el tiempo, el dinero de otros. También es importante saber conducir o poner ahí un conducto, un hilo que haga que también salgamos beneficiados con eso. Por tanto, vamos rápidamente a ver esas tres primeras instancias. Lo primero que nos dicen es que para ser líder se necesita ser listo o inteligente. Y mira, si bien eso sí es útil, no significa que sea un factor decisivo. El segundo punto es que nos dicen que mientras más trabajemos, mejores líderes podríamos ser, cosa que sí ayuda también, que sí ayuda el reforzar ese trabajo constante de crecimiento, ese trabajo en el grupo, en la organización. Sin embargo, tampoco es lo que lo va a definir. En realidad, el tercer punto nos dice que si queremos desarrollar habilidades de liderazgo, deberíamos desarrollar primero nuestras habilidades y nuestras formas de comunicarnos. Eso sí es decisivo. ¿Por qué? Porque eso nos va a llevar, como ya lo hemos hablado en otros episodios, a que primero yo como persona me alineo, primero yo voy claro de mi camino, y después entonces puedo llegar a desarrollar esas habilidades de comunicación, a tomar decisiones, a motivar a los demás, a manejar los conflictos y sobre todo a poder dirigir equipos, que eso es lo que en estos temas de emprendimiento, en empresas o en organizaciones nos interesan. Pero no es esto del todo cierto, porque los líderes también se dice que están como peleados con las jefaturas o con las gerencias, que estamos como hablando de especies distintas, como si uno fuera un ave y el otro un pez. Y la verdad es que eso tampoco va así.
Los líderes también pueden gerenciar y los gerentes pueden liderar. Por tanto, el liderazgo entendemos que implica un esfuerzo consciente y constante sobre todo, y que no es una carrera de 100 metros, más bien es como un maratón. Y que además de esto, está sujeto a varios mitos que lo más recomendable sería ignorar o dejar de lado. Entonces, bueno, entremos en materia para desarrollar este tema tan interesante. Por tanto, debemos entender que el liderazgo no es complejo. La verdad es que es de todo menos eso. El liderazgo debe ser directo y sencillo, como bien nos dice el resumen del libro. ¿Por qué no es complejo? Porque las personas que intentan ser líderes autoimpuestos y demás se dan todo menos un líder. Por lo mismo, debe ser directo, sencillo, y las personas deben de decidir seguirte, no por lo que tú les digas, sino por cómo actúes. Así es que el liderazgo tiene que ver con grandes personalidades, nos dice el otro mito, y tampoco es cierto. No necesitamos ni ser grandes personalidades, a veces ni siquiera necesitamos ser carismáticos o algo así como para convertirnos en líder. De hecho, la mayoría de los líderes son poco carismáticos. Más bien debemos entender quiénes somos y reconocer cuáles son nuestras fortalezas personales e identificar nuestras debilidades para poder trabajar sobre ellas. El liderazgo se define por los grandes momentos, nos dice el otro mito. La realidad es que desde mi punto de vista, y reforzando lo que leímos en ese libro, es que es todo lo contrario. El liderazgo va a depender de esas acciones que llevamos a cabo todos los días, todo el tiempo, no solamente en los grandes momentos, sino esos grandes momentos llegan a consecuencia de hacer algo bien hecho durante un periodo de tiempo. Es importante que entendamos eso. Los líderes nacen o se hacen. El mito nos dice que los líderes nacen, que son personas que vienen con algo innato para poder guiar a los demás. Eso tampoco es correcto. Las personas que trabajan duro también pueden llegar a ser un líder. Tampoco lo es así. Hay personas que sin hacer un sobreesfuerzo, es más, sin desear ser un líder, simplemente se posicionan como líder porque los demás comienzan a seguirlo. Esto derivado de las capacidades que tiene de influir en los demás. Por tanto, todos esos mitos, deberíamos ignorarlos o por lo menos no tomarlos tan a pecho, porque sin importar quiénes seamos o dónde trabajemos o en qué momento pretendamos liderar a alguien, necesitamos habilidades de liderazgo que son sobre todo todas aquellas necesarias para que otras personas nos sigan. Mientras nosotros podamos trabajar con los demás, mayores oportunidades vamos a tener de que ellos puedan animarse a ser contratados por nosotros o a seguir nuestras metas y objetivos, y ellos podrían estar dispuestos a sacrificar algo para mejorar sus capacidades, alcanzar esos objetivos y sobre todo saber quiénes pueden ser dentro de la organización y así poder potenciar nuestras habilidades como líder, pero también las de nuestros colaboradores. Este conocimiento de sí mismos involucra algunas áreas muy importantes. Vamos a hablar rápidamente de cinco áreas muy importantes. Lo primero que debemos saber, o primera parte, esos prejuicios cognitivos, esos atajos o esos acotamientos mentales que son expeditos, que surgen así, pero que además son erróneos y que debemos evitar a toda costa. Porque de esos prejuicios o de algunos de esos prejuicios nos pueden llevar a pensar que el mundo piensa igual que nosotros, que toda nuestra organización está en el mismo canal, y no debemos dar eso por hecho. Nunca debemos asumir que los empleados o los colaboradores, subordinados o el resto del equipo comparten nuestras actitudes o nuestra visión. Otros prejuicios nos pueden llevar a evaluarnos a nosotros mismos desde un punto de vista demasiado optimista y pensar que estamos siendo un rockstar cuando en realidad no lo es así. Asimismo, esos estereotipos que nos pueden llegar a afectar o que podemos a veces llegar a asumir y pensar que conocemos a los demás es la verdad algo lamentable en una organización. El dar por hecho que conozco a alguien sin haberlo estado midiendo, por ejemplo.
Y bueno, eso por alguna cierta afiliación, algún cierto, digámoslo así, cualquier tema que compartimos con ellos o del cual somos aficionados ambos, nos puede confundir en temas laborales. La segunda parte tiene que ver con esto de los valores, de esto tan trillado ya, en donde hemos hablado muchísimo de cómo se escriben y cómo se determinan esos valores, quién es quien determina realmente qué valores tengo. Y esto nos puede llevar a una controversia como líder, porque cuando hablamos de valores tenemos que entender que solamente podemos considerar en realidad nuestros valores aquellos que para nosotros jamás se puedan romper, que sean inquebrantables. Esos son los únicos valores que, manteniendo un sentido de congruencia y de integridad, nos pertenecen. El resto solo es una frase bonita o una palabra que nos queremos colocar como una medallita, pero no nos va a funcionar como un verdadero valor. Por otro lado, en la tercera parte está esa personalidad, que al igual que el equipo debemos hacer 1 o 2 exámenes, pruebas de actitudes o de cómo nos estamos desarrollando, porque debemos mejorar o crear un nuevo vocabulario, entender y hablar sobre las diferencias que tenemos con nuestro equipo y con cada una de las situaciones, y esta es la herramienta más poderosa para poder resolver conflictos, que es una, digamos así, de las funciones o de las tareas más importantes que tiene un líder. Es también importante, como cuarto punto, señalar la inteligencia emocional. Cuando queremos motivar a los demás o cuando nos resulta importante impulsar a alguien, es más importante o toma mayor relevancia nuestra inteligencia emocional que nuestro propio coeficiente intelectual. De este lado, si tú no estás alineado, si no eres capaz de dominar tus emociones o de tener esa inteligencia emocional, tu coeficiente intelectual, por más elevado que sea, quedará limitado para cuando quieras llevar a alguien más hacia otro punto. La quinta parte importante que vamos a ver en resumen son las fortalezas profesionales. Todos aquellos que estemos liderando a alguien o todos aquellos que simplemente estemos conviviendo en una sociedad, debemos tener ciertas fortalezas profesionales. Y cuando hablamos de fortalezas profesionales, no necesariamente son las profesiones o las carreras, también son esas partes que hemos perfeccionado, esas habilidades o esas actividades que hemos perfeccionado de tal manera que somos unos profesionales en ellas, aún sin ser un profesionista, sin tener un título. Y para esto debemos primero identificar cuáles son esas fortalezas y desarrollarlas, continuar con ese desarrollo constante. Debemos evaluar nuestros propios logros profesionales y debemos pedir retroalimentación constante y continua, además de autoevaluarnos. Una vez que hayamos identificado esas fortalezas y hasta nuestras debilidades, podríamos empezar a establecer objetivos, esos objetivos que nos permitan conocer todo el tiempo a nuestro equipo, que podamos imprimirle esa energía a nuestros proyectos, a poder terminar o hacer esas tareas o actividades que de verdad son importantes, y que deberíamos estar escribiendo nuestros propios objetivos dados o dictados de una manera en la que tengo la claridad de dónde estoy parado, cuál es mi punto A y en dónde se encuentra el punto B, tanto para mí como para el equipo y como para toda la organización en su conjunto. Esto es muy sencillo y también ya lo hemos visto en capítulos anteriores. Todos esos proyectos o esas tareas que ya tengan los objetivos definidos nos van a poder hacer centrarnos en el aprovechamiento de nuestro recurso tiempo. Por ejemplo, si tú ya tienes establecidos los objetivos, vas a poder dedicarle mayor tiempo a esa zona en donde todo es importante pero no urge, no se están quemando las papas, no hay que apagar ningún incendio. Simplemente estamos trabajando en tiempo y forma para conseguir ese avance. Por otro lado, vamos a encontrarnos también que un buen líder también reacciona de manera inmediata y positiva al apagar fuegos, es decir, a las cosas que sí importan pero que también urgen, y cada vez dedica menos tiempo a todo aquello que no es importante ni urgente, es decir, a todo aquello que lo que causa es una distracción de toda nuestra organización y nos aleja de los objetivos, incluso de los objetivos personales. Y mira, establecer objetivos no es nada complicado.
Hay una secuencia, hay una serie de pasos. Vamos a hablar de los pasos básicos para que realmente puedas determinar o establecer un objetivo. Lo primero es definirlo. Para empezar, debes establecer unos pocos objetivos mucho más centralizados que uno global. Es decir, esos pocos objetivos que realmente sabes a dónde apunta la flecha es lo primero que debes definir, y después, como segundo paso, deberás identificar esos hitos o ese hilo, o si lo quieres ver como meta antes del objetivo, esa escalerita de meta a meta, también podrás entenderlo de esa manera cuando los identifiques, porque vas a dividir cada uno de esos objetivos centrales en tareas cronológicas y específicas que podrás medir de manera más práctica y más rápida. El tercer paso de esta manera de determinar objetivos sería determinar cuánto y cómo has avanzado, de qué manera le vas a dar seguimiento a esos hitos o a esa escalera para ver cuánto has progresado en sí. Y el cuarto paso sería que puedas y tengas la capacidad de explicar ese avance y que todos los planes se los puedas confiar por lo menos a un par de colaboradores clave, a aquellos que llamamos nuestra mano derecha o a nuestro confidente en lo profesional, para que nunca se quede abandonado ese objetivo. También algo importante como quinto paso acá, deberías poner en ese plan de determinación de objetivos cómo es que se va a recompensar, cómo es que se va a disfrutar de esos premios cuando se alcancen los objetivos. Y por supuesto, entendemos que hay objetivos de diferentes tipos. Mira, por ejemplo, en los proyectos y las tareas, los objetivos se suponen como algo que se puede evaluar de manera cuantitativa. Por ejemplo, no sé, el volumen de ventas, los procedimientos en cuanto a tiempos, la generación de empleos o el nivel de logros. Pero también los objetivos que se miden diferente, como los objetivos de liderazgo, tienen que ver más con las habilidades blandas, es decir, con cómo solucionas un problema, con cómo motivas a los demás, con qué capacidad de respuesta tienes ante situaciones adversas, o la resiliencia, por ejemplo, etc. Hay un montón de ejemplos de objetivos de liderazgo. Y también tenemos los objetivos personales, que por supuesto tienen que ver con todos los otros objetivos, pero se enfocan en los que queremos alcanzar fuera de nuestro entorno laboral, fuera de lo que para nosotros es la vida económica o económicamente activa, por decirlo de alguna manera. Entonces, entendiendo que hay diferentes tipos de liderazgo y que todos ellos deben llevarnos hacia un objetivo como tal, la pregunta sería: ¿de qué modo podemos desarrollar esas habilidades necesarias para alcanzar esos objetivos? Un primer paso puede ser tu pasado por la escuela, o si tu presente es la vida estudiantil. Ese puede ser un buen primer inicio. También nos puede ayudar todo lo que hay después de eso, todas aquellas especialidades, todos aquellos diplomados, un montón de seminarios que hoy tenemos disponibles para poder ampliar esta parte. Los consejos de las personas que ya recorrieron ese camino son brutalmente importantes. ¿Derivado de qué? De que esas personas ya nos pueden hablar desde su propia experiencia cómo fue su andar. Entonces es importante considerarlos como algo que tiene relevancia para lo que podemos aprender. También está toda la otra parte profesional, las maestrías, las especialidades, pero más allá de eso, la buena costumbre de charlar con personas que ya tienen ese recorrido, que pueden ser sin serlo un mentor, o que pueden ser sin serlo un buen consejero, o que pueden ser sin serlo una buena guía, nos va a ayudar bastante. Ahora bien, si tu decisión es estar rodeado de esas personas, de esos profesionales, solamente asegúrate que sea de calidad y que de manera comprobable tú puedas saber que lo que te están diciendo es porque ya lo han implementado, porque ya lo han hecho. También podemos pedir que nos pongan a trabajar, por ejemplo, en proyectos que nos obliguen a desarrollar más habilidades para nosotros, que nos obliguen a formarnos. Es más, podríamos también hacerlo a la inversa, ofrecer nuestra ayuda de manera voluntaria a quienes necesiten aprender de lo que nosotros ya sabemos. Por supuesto, la lectura, tomar libros más profundos que aquellos de automotivación o que aquellos que nos enseñan las cosas básicas.
tomarnos de alguna filosofía, leer de ese tipo de literatura, también es un inicio bastante interesante para todos aquellos que realmente quieren liderar y que realmente lo van a hacer por un objetivo en común y porque están interesados en que el resto de las personas puedan crecer. Y bueno, pues al final también se convierte en algo importante desarrollar toda nuestra red de contactos y establecer incluso un grupo de trabajo con el que nos vamos a relacionar en mayor o en menor medida. Todo va a depender de qué tanto te pueden hacer crecer y qué tanto tú los puedas hacer crecer. Esto da pie a que hablemos de las 3 reglas de liderazgo que nosotros no consideramos reglas sino pilares. Y dice que nuestro éxito como líderes va a depender mucho de cómo tratemos a los demás. Pueden ser a nuestros empleados o subordinados, colaboradores, clientes, proveedores, etc. Va a depender mucho de cómo tratemos a los demás. ¿Por qué? Porque debemos de estrechar nuestras relaciones con todos ellos, con esos nuevos grupos o con esos subordinados del siguiente modo de un modo que puede ser amable para todos. Primero, nos dice que debemos reducir las ambigüedades. Esto como primer pilar y en traducción es tener claridad de lo que estamos haciendo. Debemos asegurarnos de que los que nos siguen estén enterados de lo que está sucediendo. ¿Cómo lo podemos lograr? Siendo abiertos, siendo honestos y sobre todo transparentes. Por eso se reduce la ambigüedad. Vamos a comunicar de manera clara, vamos a ser específicos, concisos y vamos a estar dispuestos a brindar la ayuda que se necesite, sobre todo de manera oportuna, no cuando ya no hay un remedio a la mano. Esto lo podemos hacer al hablar, al darnos cuenta de nuestro volumen, de nuestro tono, incluso de la gramática o hasta de la pronunciación, la jerga, ese lenguaje corporal, todo eso que incluye una buena comunicación. Y para esto, por ejemplo, no sé, tú decides si te vas a parar firme o si vas a cruzar los brazos en una expresión de rechazo o si vas a sonreír y vas a hacer un contacto visual para hacer más ameno ese encuentro. El segundo pilar es ser justos, pero ¿qué es realmente la justicia? Porque aunque nadie espera resultados completamente iguales de cada proceso, las personas lo que quieren es que se traten de manera respetuosa y equitativa. Y aunque entienden y entendemos todos que hay diferentes tipos de personas, diferentes personalidades, en resumen, todos los jefes o todos los líderes que han sido injustos terminan por desmotivar a su equipo y causarse ellos solos un problema. Y para eso debemos explicar nuestro razonamiento de cada una de las cosas que estamos tratando y de vez en cuando debemos pedir una opinión al personal que está involucrado. Y cuando digo de vez en cuando es porque no debe ser una práctica constante, porque también hay líderes que terminan en base a las opiniones de los demás dejándole la responsabilidad del entregable o del propio objetivo. Y el tercer pilar es que debemos ser positivos, porque a nadie le gusta trabajar con un líder o formar parte del equipo de un líder que siempre es negativo o que piensa siempre en negativo o que funciona más por el castigo que por la parte que fluye dentro del trabajo o dentro de nuestras propias familias. Y lo mejor de ser líder positivo y de tener ese talento es que los empleados también entran en modo optimista, y allí es donde no podemos caer en asumir un papel como de porrista o de sobremotivadores, sino solamente debemos animarlos a facilitar ese camino para los otros. Debemos felicitarlos cuando tengan algún logro, algún éxito, apoyarlos y respaldarlos, por supuesto, cuando el equipo no esté en su mejor momento, incluso cuando esté atravesando una crisis o cuando esté siendo el blanco de muchas críticas, dependiendo de la importancia que tiene dentro de la organización. Y por supuesto, para eso hay un tema o un subtema interesante que es el desarrollar e inspirar a los empleados. Para lograr que los empleados mejoren, debemos evaluar de manera constante, como ya lo vimos en el episodio 1 de esta segunda temporada, todo lo que implica las aptitudes y las actitudes de cada uno a través de ciertas evaluaciones, encuestas
de algunas guías de observación, etc. Y una vez que hayamos determinado cuáles son las áreas de oportunidad o las mejoras y ciertas aptitudes de cada uno de los integrantes del equipo, debemos apoyarlo para que sigan evolucionando y aprendiendo más. Una buena alternativa para que los empleados se puedan sentir mucho más cómodos y tengan mayor experiencia es que se junten precisamente con los de menor experiencia para que ellos puedan observar cómo trabajan esos colegas más experimentados, cómo es que funcionan de una manera y cómo es que han escalado a donde están. También es importante entender que podríamos utilizar la rotación de funciones o de puestos para que todo mundo se entere de cómo va la organización desde un nivel más bajo hacia uno más alto, sobre todo para aquellos que ya entendimos y pensamos que alguien puede tener todas las tablas para escalar o para ser ascendido. Eso va a ser muy importante. Y por otra parte, los empleados se pueden beneficiar mucho de cualquier programa de formación, taller, seminario, etcétera, que les permita desarrollar las habilidades que antes comentamos, o sea, es decir, las propias para él, para sus objetivos personales también. Así es que el líder debe procurar que todo su equipo desarrolle nuevas habilidades para que esto logre que se les puedan asignar nuevas tareas, que se pongan a prueba sus capacidades, para que esos objetivos que a veces parecen difusos o un poco ambiguos, le den esa claridad y le permitan que las personas crezcan en el área para conseguirlos con mayor facilidad. Todo esto lo debemos hacer dentro de un marco con un riesgo controlado que nos permita asignar esas responsabilidades a esos menos expertos en las tareas y hacer evaluaciones cuantitativas, establecer objetivos independientes, dar una retroalimentación bastante firme y poder incluso premiar y motivar. Esto nos lleva a una área bastante compleja pero muy importante de todos aquellos que están liderando. Por ejemplo, la toma de decisiones a la hora de resolver problemas. Por ejemplo, está el modelo DIL, todos lo conocemos como definir, investigar y llevar a cabo. Pero más profundamente, ¿qué es esto? Esto es algo que se está utilizando por los líderes para resolver problemas, pero primero define el problema, o sea, es decir, antes de dar por hecho que es un problema, primero investiga cuál es el origen, porque tiene que saber si es un problema central o si es un síntoma de un problema mayor, por ejemplo. Y allí es donde debemos preguntarnos al menos 5 veces, 6 veces por las causas del problema, de dónde se origina, y debemos pedirle al equipo que en conjunto encuentren una solución de manera urgente. Lo importante de esto es que contemos con toda la información necesaria, que hagamos todo lo que implica desde una lluvia de ideas hasta una retroalimentación de lo que ha pasado y de por qué se generó ese problema, para que todas las soluciones posibles queden en la mesa, y de esas soluciones posibles que están en la mesa debemos escoger la solución que sea más prometedora, la que veamos más viable, sin dejar obviamente de desarrollar nuestros planes de contingencia o de reacción. La solución de los problemas implica tomar decisiones que a veces nos resulta difícil porque engloba un montón de otras cosas que están ya dentro de nuestra organización, y esto a su vez implica la implementación de algunas herramientas o técnicas, como por ejemplo pues un análisis de Pareto, ¿no? Buscar una solución viable en el principio 80-20 que muchos ya conocemos, o analizar las matrices, ¿no? Tal vez podría ser como contrastar un poco ese mínimo factor logrado con diferentes opciones, o por ejemplo las comparaciones, ¿no? Comparar entre si todas las posibilidades nos pueden dar una opción de resolución, o hacer un análisis de campo de fuerza, por ejemplo, presentar gramáticamente las fuerzas a favor o en contra, es decir, en dónde nos vamos a beneficiar y en dónde nos estaríamos afectando a nosotros mismos, y que además entendamos que nuestra decisión puede llegar a afectar al resto de la organización. También podríamos hacer, no sé, un análisis de costos y beneficios, evaluar si esas opciones son viables mediante una comparación de las ventajas y desventajas y a qué costo estarían llegando esas soluciones.
Y la otra es ramificar y hacer unos árboles de decisión donde se pueden utilizar diagramas para poder evaluar las decisiones que estamos teniendo y poder previsualizar al resultado que estaríamos llegando. Esto nos va a abrir los ojos para poder entender lo que se llama el valor del conflicto. ¿Por qué? Porque solemos asumir de manera automática que los conflictos son siempre malos o que siempre vienen para algo negativo, y esto no es cierto, o al menos no del todo, porque debemos escoger cuál de esas batallas vamos a dar, en cuál de esas batallas vamos a luchar y en cuáles no, porque también es importante diferenciarlas y saber en cuáles no debemos de luchar ni de llevar al equipo a esos enfrentamientos. Los conflictos positivos que son planificados, incluso tales como, no sé, un diálogo de discusión o una discusión moderada, por un experto, por ejemplo, para solucionar algún problema, llámese laboral, comercial, personal, incluso, es decir, de mi persona con el equipo, ofrecen ciertos beneficios. En cambio, los conflictos negativos que no han sido planificados, que son de manera espontánea y que no están por ningún momento estructurados, no nos pueden ofrecer mayores beneficios, dado que los conflictos positivos tienen ciertas reglas preestablecidas que nosotros mismos encaminamos y nadie podría propasarse de esas líneas. En este caso, los que participan no interrumpen ni dan opiniones emotivas ni acusan de nada a los demás. Entonces se convierte en algo así de trascendente. Si queremos mediar un conflicto positivo, debemos seguir un método muy sencillo, que es empezar por escuchar. No debemos cerrar los oídos a nada, debemos saber escuchar. Y para resumirte esta parte, el saber escuchar es como microgerenciar, como desde que estoy escuchando ya estoy pensando en la solución. Por ejemplo, si vas a llamar a algo conflicto, debes entender de qué medida las emociones aumentan. Por ejemplo, debes identificar ciertas áreas de conflicto como ese modo en los que los participantes no se desorienten, no se pierdan del objetivo, sino que se centren en resolver el conflicto pensando en su objetivo. Esa es la realidad de cómo no se podrían estar desviando. Y también tú, si eres experto o si estás de la mano de un experto, puedes ofrecer tu opinión cuando sea necesario, para que todos los que están allí y que han sido bienvenidos a dar su opinión puedan sentirse cobijados y sobre todo libres de dar una opinión que te lleve a una posible solución. Por ejemplo, también puedes buscar un punto de apoyo en común. Aquí es cuando es de utilidad un facilitador, por ejemplo, o puedes decidir no tomar partido y que tal vez tú seas ese facilitador, pero en un modo neutral, en donde lo único que vas a hacer como una importante función sea mantener el balance. Y la otra puede ser detenerse para programar nuevas sesiones. Cuando ya se te salió de las manos, es importante detenerte, programar una sesión nueva. Con esto vas a adquirir el siguiente nivel para poder gerenciar un equipo, pero desde el ojo del líder, no del gerente. ¿Por qué? Porque los equipos pueden ser útiles, pero no son necesariamente la solución ideal a cualquier problema de una organización. Si creemos que un equipo, o si pensamos que un equipo, cuando se ocupa de algo, es solamente de esa parte la que se debe ocupar, vamos a tener allí un asunto que nos cause un problema. Lo mejor es que en ese sentido se tenga a los mejores miembros o a los que sean necesarios de ese equipo para iniciar a los siguientes miembros o a los siguientes integrantes, con todo lo que anteriormente hemos comentado, aumentando sus habilidades, sus conocimientos, etc. Por ejemplo, si tú tienes al director, porque alguien tiene que estar a cargo, tú le vas a servir de información y este miembro se le va a apoyar únicamente con información, porque se presupone que él llega a ayudarte a la toma de decisiones y a resolver conflictos con la experiencia previa. Por tanto, también puedes seleccionar un maestro, por ejemplo, un maestro de tareas o de actividades, alguien que sepa cómo se hace, alguien que ya lo haya experimentado y que se pueda ocupar de toda tu organización mientras tú estás en el camino a convertirte en experto para poder hacer.
o podrás nombrar a un doctor de progresos, es decir, ese miembro que está obsesionado y que todo el tiempo sigue los protocolos, las reglas y las bases para que inicie ese camino y para que todo en este mundo organizacional se apegue a las reglas establecidas y pueda estar operando de manera positiva y preestablecida. También está la parte de las personas que son más prácticas, en donde el equipo va a necesitar que alguien de una manera más simple ejecute cosas que puedan aprender. Y por supuesto existen aquellos soñadores que a veces suelen ser hasta peligrosos, porque esa persona siempre apunta hacia las mejores posibilidades, pero no siempre tiene la evidencia de que así pueda suceder, y esto lo puedes ver en torno a esos roles sociales en donde además debemos asegurarnos de contar con esa pequeña chispa o con ese detonante que nos ayude a que el equipo fluya, pero sin caer en ser demasiado pacifista o prácticamente un entretenedor o un comediante para ellos, porque eso hace que el equipo también se pueda desviar del objetivo. Y por supuesto que la mejor manera de motivar a nuestros colaboradores o nuestros equipos es desarrollar una reacción profunda con los mismos, es decir, involucrarnos un tanto en los aspectos personales, ver qué tanto los objetivos que tenemos para ellos los motivan y qué tanto sus objetivos personales van de la mano con nuestras metas y objetivos organizacionales. Esto va a implicar que seamos unos líderes pues admirables, auténticos, bastante serviciales, de tal modo que todo el mundo en nuestra organización quiera seguirnos y aprender de nosotros sin la necesidad de poder o de tener que obligarlos a que así suceda. En fin, hay un montón de tema, hay un montón de información sobre el tema del liderazgo. En conclusión, aquí en este espacio, yo te diría, si tú realmente estás interesado o si no te has dado cuenta que estás liderando a personas que por alguna razón te siguen, que van siguiendo tus pasos, échate un clavado, haz introspección, valida tus fortalezas, fíjate por qué estás siendo fuente de inspiración para otros o de qué manera es que puedes potenciar esto, porque te repito, no importa si eres un autoempleado o lideras un equipo de trabajo o eres un estudiante o tal vez un padre de familia, una madre de familia, lo importante es que entiendas que cada una de las personas que en ti ve algo a seguir puede ser un impacto positivo de lo que tú puedas dejar acá como legado, puede ser tu propia trascendencia. Así es que vamos a repasar rápidamente lo que es el juramento de liderazgo, que dice que los líderes deben hacer la promesa de mejorar personalmente, es decir, primero yo, de respetar al resto del personal y de convertirse en un modelo a imitar, reconocer los logros ajenos, por supuesto, en esa parte de humildad y de respeto, y saber que hay riesgo, pero ese riesgo es controlado, es calculado. Debe continuar aprendiendo de manera progresiva para poder tomar decisiones sabias que al menos en ese momento resuelvan. Debe asumir 100% las responsabilidades y también debe asignar nuevas responsabilidades a las personas que demuestren ser proactivas, así como tal el juramento de liderazgo. Por tanto, tienes una nueva herramienta, tienes una nueva manera de ver si alguien te sigue, qué estás haciendo bien, y si tú sigues a alguien, por supuesto, observa cada uno de los pasos que da, porque por allí podrás encontrar ese camino en el que hacer y cómo hacerlo, simplemente siguiendo los pasos de a quien tú puedas admirar, respetar o te inspire para seguir adelante. Herramienta interesante para emprendedores y para todo mundo el liderazgo, así es que si solo emprendes por dinero, aún no eres un emprendedor real. Y esto no lo olvides nunca, luchar es educar. Solos, acá hay comunidad, unos cuantos locos, pero vamos por más. Acá te veo, soy José Comar.